Buenos días, estimados. Bienvenidos a la clase de Historia Universal, Buenos semana días, profe. número 2. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Espero que se encuentren bien y estamos listos para arrancar nuestro tema de hoy. La semana pasada, que hicimos la semana uno, vimos la teoría de la historia, que era más que todo una clase entre introductoria, pero no quita de que no pueda venir en un examen, los conceptos de historia, las fuentes, ¿no? La coyuntura, la estructura, el tema del tiempo, estábamos viendo, ciencias auxiliares también. Muy bien, hoy día vamos a trabajar la prehistoria, el origen del hombre y su evolución. Buenos días a todos los que me escriben, espero que se encuentren bien y bueno, chévere con su presencia aquí. Muchachos, empecemos la clase. Vamos a trabajar entonces el tema titulado La hominización o el origen del hombre. Bien, Jordan, por favor, no seas malcriado. Bien, empecemos. ¿Cómo surgió nuestra historia evolutiva, ¿no? El tema de qué es el proceso de hominización. Bien, primero recordar que es un proceso de cambios. La hominización es un proceso de cambios, si quieres también llámale un proceso evolutivo. No, no voy a prender mi cámara hasta que Jordan deje de hacerme memes. El día que Jordan se aburra de ver mi cara, ahí estaré que está curado con su terapia. Muy bien. Entonces, es un proceso evolutivo, ¿sí? Después, toma foto y
Me va a sacar con Keiko, también me va a sacar con Fujimori, me va a sacar. Ya, entonces seguimos, ¿no? El tema de la hominización, repito, es un proceso evolutivo de cambios. ¿Qué cambia, profesor? Cambia muchas cosas, por ejemplo, el físico, ¿no? Miren esta imagen. Antes físicamente parábamos en cuatro, ¿no? Pero luego nos volvimos bípedos. Entonces ahí hay un cambio. Otro cambio puede ser, antes teníamos pelos, pero luego hubo una evolución y se nos cayeron los pelos. Entonces, Luciana, ¿eso no ha cambiado? No, sí, ha cambiado. Luciana, tú ya no paras en cuatro, paras en dos, o me equivoco. Claro que ha cambiado. Bueno, entonces, o el otro era que antes teníamos pelos y luego se nos cayeron los pelos, ¿no? Otro cambio, a la cabeza antes las teníamos pequeñita y luego la tenemos grande, ¿verdad? Muy bien. Claro, nos creció la cabeza. Correcto. Ah, sí, Jordan se vanagloria, ¿no? Sí, por eso está aquí en la academia. Correcto, muy bien. Entonces, esos son cambios físicos, cambios físicos. Pero también hemos tenido cambios psíquicos. ¿Y cómo sería un ejemplo de cambio psíquico? Ah, pues sería el uso del razonamiento y de la imaginación. Claro, el desarrollo cognitivo que nos llevó incluso un día a imaginar las escenas de cacería y los pintamos en las cavernas, ¿no? Ustedes saben que eso se llamó pinturas rupestres. Entonces vean, ¿no? No solamente la evolución es cambiar físicamente, ¿no? Que nos crece la cabeza, se nos cayó el pelo, caminamos más erguidos, sino también es como nuestro razonamiento, nuestro desarrollo cognitivo va también avanzando. Y en lo social, ¿qué ejemplo podrías poner? Una evolución social. Claro, porque antes nosotros éramos bandas, pero luego socialmente nos agrupamos en clanes y luego crecimos a tribus y luego socialmente nos organizamos en estados, ¿no? Entonces al final decidimos crear esa cosa llamada estado, que es un aparato de poder. Y entonces todo lo que ha generado el cerebro humano, inventar algo llamado ley, constitución, respeto, valores, ¿no? Academias virtuales, ¿no? Todo eso es lo que inventa el cerebro humano. Bueno, entonces ese es el proceso evolutivo. Los homínidos son los que van a participar de ese proceso. ¿Y quiénes son los homínidos? Ahorita los voy a presentar. Solo te diré que esos homínidos se convirtieron al final en nosotros. Nosotros somos Homo. Pero, ¿qué tipo de Homo somos? Somos el Homo sapiens. Correcto. Ya está. Entonces, ahí estaría la definición de lo que es el proceso de hominización. Sí, bueno, Jordan es la excepción al grupo, pero todo se respeta y tolera. Bien, ¿cuáles son las características para explicar el proceso de hominización? Primero, decir que esta historia empezó en África. Esta historia empezó en África. África fue la cuna de la humanidad. Acá se han encontrado hallazgos muy primitivos de restos fósiles. Pero quiero que nos centremos especialmente en qué parte del África. ¿En el África oriental o en el África occidental? Vamos a centrarnos en el África oriental. ¿Y por qué? Porque en esta parte del África oriental que estoy señalando en el puntero, se inicia la bipedia. Y la pregunta es, ¿y por qué acá y no acá? ¿Por qué no en la otra África? Porque en esta parte del África Oriental quedó separada de la occidental por esa falla que vemos que es la falla del Rif. La falla del Rif es la separación de dos Áfricas, pareciera, ¿no? No podemos pasar. Los que quedaron a vivir en la parte oriental tuvieron la mala suerte de que no llovía.
entonces los árboles se murieron y se formó una sabana. En esta parte se formó la sabana. En esta parte del África, en cambio, en el occidental, ¿no? Acá, acá sí llovía, entonces acá normal seguían los árboles. Y como acá no habían árboles, entonces esta sabana causó que ya no puedas treparte a esconderte. Y como ya no puedes treparte a esconderte de los depredadores, tenías que levantarte para ver si nuestro amiguito, el gatito, nos quiere comer. Entonces la Vipedia surgió para tener más altura y poder ver al felino con cara de hambre y poder tener tiempo de escapar. Entonces, gracias a que no llovió y gracias a que se murieron todos los árboles, este quedó con las justas y ya todo sequito. Gracias a la sabana nos levantamos. Y eso fue el origen del proceso. O sea, lo primero fue la Vipedia o nos creció la cabeza. Primero fue la Vipedia. Entonces, ¿por qué nos levantamos? Por un tema de seguridad. Esto está probado, es solo una hipótesis. También se podría decir que la Vipedia surgió para que el sol no te friegue la espalda con sus golpes de calor. Mira, estar cuadrúpedo en la espalda, el calor te ataca fuerte. Cambio la Vipedia que permite que el aire te da por acá, da la vuelta por la espalda, o sea, te oxigena, ¿no? O sea, el aire te ventila. Al estar parado, el aire te ventila. En cambio, cuando estás en cuatro, el aire se va por acá, se va por acá, se va a tu cabeza y rebota, pero no te refrigera el resto. Entonces, levantado sí te refrigera. Además, el pelito que tenemos en la cabeza permite como una sombra que el calor también no nos afecta. Ya, entonces ese sería la razón de la Wikipedia. Bueno, también la Wikipedia habría surgido para que el macho enseñe su órgano genital a la hembra y la atraiga sexualmente. Y eso es lógico porque si no nos reproducimos, nos extinguimos. Entonces, ahí sería por un tema de exhibición fálica, todos los machos se levantaban, se presentaban ante la hembra hacía el casting, seleccionaba, elegía y se apareaba, ¿no? Bacán. Entonces es el arte de la supervivencia. Pasa también con los animales. El macho es el que hace la coquetería. El pavito es el que tiene los mejores plumajes. En el caso del lobo marino, el lobo marino es el que hace el baile y corteja a la hembra. La hembra no hace nada, la hembra solo mira, ¿no? En el caso del lomo macho, se levanta para exhibición fálica. La hembra solo mira y selecciona, ¿no? Bien, entonces esa sería otra teoría. Bien, no entiendo, Valeria, pero imagino el sentido al que das tu comentario. Pero bueno, sigo. ¿Cuáles son los factores de la evolución? Los factores de la evolución, acá los podemos ver entonces, sería uno, la falla del Rift, que como ya te expliqué, permitió que el África se partiera en esta falla que permitió que en la zona oriental surja la Vipedia, ya que ahí había una sabana, ¿no? Entonces surge la Vipedia y esta Vipedia consiste en una posición erguida. Esto nos lleva a que empecemos a usar el pulgar oponible. ¿Por qué? Porque con la Vipedia quedan libres las extremidades superiores o inferiores. ¿Qué extremidades son estas? ¿Superiores o inferiores? Superiores. Ya, entonces los brazos quedan liberados al caminar. Cuando tú caminas por la calle, ¿qué haces con tus brazos? Pues los mueves, ¿cierto? ¿O tú caminas como robot? No, los mueves, ya, los mueves. Ahora, como tienes
dos brazos que no hacen nada, porque solo los mueves, porque no sirven para nada tus dos brazos, solamente para darte el impulso y que camines. Entonces, imagínate que tú estás caminando por la calle y aparece otra vez el gatito. Entonces, ¿qué haces con tus dos manos que son flaquitas? Con tus dos brazos. Pues vas a tener que agarrar una piedra y tirársela a Leoncito. El problema es que para que Leoncito se vaya, necesitas agarrar bien la piedra. Y para agarrar bien la piedra necesitas usar un dedo. ¿Cuál es el dedo que siempre usas para agarrar bien la piedra? El pulgar, que es el dedo gordo de la mano. Con eso agarras mejor y se lo tiras a León. Claro, correcto. El Jordan sabe que es el dedo más grueso, pero es chiquito también. Es lo mismo, Stephanie, el pulgar oponible que permite que nuestra mano coja mejor las piedras y ahí se llama mano prensil. Es como un alicate, ¿no? Un alicate es una herramienta que prensa, prensil. Entonces, es decir, pulgar oponible. Con el uso del pulgar oponible ya estás teniendo una mano prensil, porque permite que puedas tirar con fuerza las herramientas. No sé si me dejo entender, Estefan. Esa era la idea, correcto, correcto. Entonces, tirar piedras es algo que viene desde mucho tiempo, ¿verdad? Claro, y ustedes también lo harán cuando ingresen. Bueno, si van a la católica no mucho, pero si vas a San Marcos es una tradición. Bien, entonces ese es el uso del pulgar oponible. Acá está. Esta es la mano que yo tengo, por ejemplo. Jordan creo que será como esta. No lo sé. Jordan no, nunca le he visto. O puede ser como esta, porque no diga nada. Ya, en fin. Bueno, también otro factor sería que nos va a crecer la masa encefálica. O sea, nos va a crecer la cabeza. ¿Y por qué nos crece la cabeza? Esa es una buena pregunta. A ver, ¿por qué nos creció la cabeza? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvimos que hacer para que un día nos empiece a crecer? Pues sería la ingesta de carne. Claro, comer carne. Ese sería el inicio. Pero aparte de comer carne, también influye mucho el tema de que nuestro cerebro empieza a hacerse más agudo, más cognitivo, debido a la necesidad de querer comunicarnos y transmitir ideas. La necesidad de querer comunicarnos y transmitir ideas ante los peligros que tiene la naturaleza, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que surja el lenguaje. Ajá, el lenguaje es consecuencia de la desesperación por querer comunicar ideas. ¿Y por qué tenemos tantas ganas de comunicar ideas? Porque somos la especie más débil al nacer. Somos débiles. La tortuga nace con caparazón, el león nace con garras, el rinoceronte nace con cacho, la araña nace con veneno. El ser humano nace sin nada. Entonces somos tan débiles que no nos queda otra que para sobrevivir necesitamos ayudarnos mutuamente, vivir en grupo, en sociedad. Ese bebito acaba de nacer. Oye, ese pajarito del cielo ya lo vio. Ah, no, no es un pajarito, es un aguilán. Es un águila. Se lo va a llevar, se lo va a llevar. Protégenlo. Todo el clan lo protege al bebé para que no venga. Entonces, eso genera que como vivimos tan juntos, necesitamos comunicar las ideas y ahí es donde surge el lenguaje. Con el lenguaje, el cerebro cada vez se hace más agudo. Entonces, a más débiles terminamos siendo más fuertes, ¿no? Entonces, el secreto de cómo el cerebro va a crecer es, uno, la carne, las proteínas. Dos, la necesidad de comunicación permite el desarrollo del lenguaje. Tres, otra razón por la cual nuestro cerebro se hace más agudo es porque somos una especie muy sexual. Entonces, más sexo, más afinidad.
el grupo necesita tener relaciones muy afines para que haya más empatía. Y eso explica por qué la mujer no necesita, a diferencia de las perritas, entrar en celo, 2 veces al año nomás las perritas entran en celo al año, ¿no? Entonces, la mujer humana todos los días si desea. Entonces, eso genera que pueda salir embarazada con más probabilidad. Y eso es bueno porque hay más empatía. Entonces necesitamos ser sociables, ¿no? Y eso explica también por qué en el caso del hombre, no necesita tener, a diferencia de los monos o de los perros, un hueso en el pene para poder lograr la erección. O sea, nosotros no tenemos un hueso como lo tienen los animales. Así es que con la imaginación podemos estimular el aparato genital del macho hombre. Por eso es que ahí eh, podemos lograr tener más sociabilidad. Bien, entonces ese sería lo que los estudiosos, ¿no? Ahora mencionan, ¿no? El secreto del cerebro sería el tema de la carne, el lenguaje, la sexualidad. Bueno, lo cierto es que mientras más sociables éramos, más inteligentes nos volvíamos. Bien, entonces vemos acá cómo la evolución no es una línea recta como normalmente pensábamos, ¿no? Que del monito Tití salió el cavernícola, no, que de Lucy al final salió el ingeniero de sistemas, ¿no? No, ¿verdad? Así no es. Es claro, es ramificada la cosa. Esta sería la forma para entender el proceso. Este es un cuadro de diversas ramas, así es. Entonces vamos a analizar cómo sería que llegamos a ser Homo sapiens. Todo empieza con los primates. ¿Qué son los primates? Son monos, profesor. Nosotros venimos del mono. No, nosotros no venimos del mono. Nosotros venimos de simios primates. Pero los simios primates no son monos. Lo que pasa es que los simios primates ya no existen. Los simios primates se volvieron antropoides y de ahí salieron muchas ramas. De esas ramas salieron los actuales monos. Los platarrinos, los monos de América, los catarrinos, los monos del viejo mundo, de Europa, ¿no? Y de otra rama salieron los hominoides. Nosotros venimos de los hominoides. Pero los hominoides a su vez se dividieron en dos ramas. Son los homínidos y los póngidos. Nosotros no venimos de los póngidos, porque el póngido es nuestro amigo, ¿cómo se llama él? Chimpancé no es. ¿Cómo se llama él? Orangután, correcto. Nosotros no venimos del orangután. Nosotros venimos de la rama de los homínidos, pero los homínidos a su vez se dividieron en dos ramas más, los homíninos y los gorolinos. Bueno, nosotros no venimos de los gorolinos, gorolinos son el gorila y el chimpancé. Pero ojo, ¿qué tienen en común orangután, gorila, chimpancé y nosotros los humanos? Algo en común, ¿en qué nos parecemos? En la cara no. ¿Acaso nuestra cara tiene pelos? ¿Acaso tenemos la mandíbula tan salida? No, o sea, en la cara no nos parecemos. En el pulgar. Bueno, pero ellos tienen hasta el pulgar en la mano que lo usan para trepar árboles. Y nosotros no paramos colgados en los árboles. Al menos no creo que ustedes hagan eso. ¿Saben en qué nos parecemos? En el ADN. Si tú le sacas ADN a un chimpancé, tiene 98,5% el mismo ADN del humano. Es alucinante. Solo por 1,5 chimpancé no es humano. Entonces, compara el ADN de una cucaracha con nosotros, no hay nada, pues, ¿no?
pero el de ellos sí hay. Entonces, la biología molecular también nos ayuda a entender que ellos son nuestros primos. Chimpancé, gorila, orangután son nuestros primos, por eso de la palabra primate, ¿no? Todos estos antepasados son primos nuestros. Y los monos son otro tipo de primates, ¿no? Pues nosotros no venimos de estos monos, ¿no? Porque si viniéramos del mono, entonces vamos a hacer un experimento. Vamos a aparear a Jordan con una monita. ¿Saldría ser humano? No, pues no va a salir, ¿no? Entonces, no funciona así, ¿verdad? No, no funciona así. Ya, bueno, entonces los homínidos siguieron evolucionando y de ahí salieron dos ramas, los Homos y los Australopithecus. Ahora sí empieza lo importante, los Homos y los Australopithecus. ¿Qué tienen en común los Homos y los Australopithecus? Lo que tiene en común es que ambos son bípedos. Claro, Homos y Australopithecus, ambos ya son bípedos. Pero nosotros venimos de los Homos y ustedes conocen varios Homos, ¿verdad? El Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neandertal, el Homo sapiens y yo. Ah, perdón, no dije nada. Los Australopithecus también hay de varios tipos. Nosotros venimos de los Homos. Bien, quítate de la cabeza de que nosotros venimos de los homínidos, nosotros venimos de los homínidos, solamente que en los libros que tú lees, los antiguos libros, se han quedado con el concepto homínidos. Ahora el nuevo concepto es homíninos, homínidos, ya, homínidos. Muy bien. Leslie, esa es una imagen de la diferencia entre nosotros con los gorilas, creo. Ah, con los Australopithecus. Ah, con los australopithecus. Claro, hay una gran diferencia. Claro, ellos son más, bueno, ya, la foto te lo dice todo. Bien, entonces, dicho esto, no te olvides esto, sobre todo al menos esta parte, quiero que quede grabado, al menos esta parte que quede grabado, ¿no? Homo australopithecus, venimos de un común, los homínidos a su vez vienen de los homínidos, ya, pero son más antiguos. Bien, homínidos entonces. Vamos a hablar de Homos y Australopithecus. Bueno, aquí un poco para que te des una idea de que como todo empieza en el África, y del África salieron a poblar el resto del mundo. En el África encontramos Australopithecus, claro, y también Homo habilis. ¿Australopithecus y habilis alguna vez salieron del África a poblar otros continentes, sí o no? No, se quedaron y se extinguieron en el África. Pero del Homo habilis va a venir el Erectus. Y el habilis se fue al Asia convertido en Erectus, ¿no? Y otra rama lleva a que de África se vayan a Europa y sale el Neandertal. ¿Listo? Y de otra rama sale el Sapiens. El Sapiens más antiguo se encontró en África o en Europa. ¿Qué dicen ustedes? ¿El Sapiens más antiguo se ha encontrado en África o en Europa? El Sapiens más antiguo se ha encontrado en África. Lo que pasa es que es reciente hallazgo, reciente hallazgo. Sé que la mayoría dijo Europa porque se han quedado con el dato antiguo del colegio del hombre de Cro-Magnon que se encontró en Francia, ¿no? Claro, o sea, hay sapiens europeos, sí, pero no son tan antiguos. El más antiguo es el africano, que acaba de ser descubierto. No te preocupes, Jefferson. Acá todo lo estamos haciendo un súper resumen. En un momento voy a explicar detalladamente de dónde sale cada homo. Solo te doy un adelanto. El Homo habilis, del Homo habilis sale el Erectus y de el Homo ergaster sale el antecesor y el antecesor se vuelve Heidelbergensis y de Heidelbergensis se vuelve Neandertal. Ya te compliqué la cosa. Por eso no quería contarte aún todo esto porque esto sí es complejo, ¿no? Bueno, mira, Hilton, no vendría.
las ramas, porque cada año puede haber otra forma de interpretar de dónde sale cada homo, pero sí te va a venir, y ya ha venido, el orden cronológico. No te va a preguntar años, obvio, San Marco, pero te va a preguntar cuál es más antiguo, el Habilis o el Ergaster. Ahí sí, el habilis. ¿Y cuál es más antiguo? ¿El Ergaster o el antecesor? Y tú dirás, pero Ergaster nunca he escuchado, antecesor menos. Ya, por eso en un momento te explico esos detalles. Dame un segundo todavía. Primero vamos a entrar a analizar quiénes eran los Australopithecus. Entonces, mira, los Australopithecus, como habíamos visto acá, nosotros no venimos de los Australopithecus, no, no venimos de ellos. ¿Y por qué no? ¿Cuál fue su error? Ah, porque ellos no comían carne, su cerebro no creció, se quedó en 300 centímetros cúbicos. Sí, salen los Beatles porque el paleontólogo que encontró los huesos de un Australopithecus estaba justo escuchando la canción de los Beatles titulada Lucy, y por eso le puso a su hallazgo Lucy también, que es el Australopithecus más famoso. Ya. Eh, ¿Filtraron qué? ¿Mis fotos? ¿Qué fotos, Leslie? Ah, ¿de cuando eras niña? ¿Te refieres a esto? Ah, yo pensé que te referías a esta portada de los Beatles donde están drogados con esta droga, el LSD. Ellos por eso hacían unas canciones extraordinarias, ¿no? Justamente por eso el nombre de la canción Lucy, Lucy the Sky with Diamonds, Lucy en el cielo con diamantes. Te habla un ex maníaco, por eso te cuento estos detalles. Un ex, ¿no? Porque ya no soy tanto. Ya. Bueno, entonces Lucy, pero también se han encontrado otros Australopithecus, como la niña de Selam y las huellas de la Etoli, donde se pueden ver la evidencia de bipedia, ¿no? Entonces, como ven, estas pisadas nos hablan de bipedia. Los Australopithecus, entonces, que significan monos del sur, austro, sur, pithecus, monos, monos del sur, vivieron hace 4 millones de años, o sea, son muy viejitos. El ser humano, ¿hace cuántos años existe? El sapiens más viejo del África tiene 200.000 años, pero compara, ¿no? Los australopithecus empiezan a vivir hace 4 millones de años. ¿Son bípedos o todavía? Sí, son bípedos, habíamos dicho. ¿Pertenecen al género Homo? No, los Australopithecus vienen de otra rama, ¿no? Los Homos vienen por otra parte, se van. Ya, los Australopithecus no vienen del género Homo. ¿No fabricaron herramientas o sí? ¿Los Australopithecus fabrican o no herramientas? No fabrican herramientas. Los Homos sí, pero sí cazaban animales pequeños. Por eso llámale cazadores inferiores, ¿no? En cambio, los Homo sapiens son cazadores superiores. Eh, Australopithecus que se han encontrado, bueno, el Afarensis. Lucy es conocido como el Australopithecus afarensis. Acá la vamos a poner, perdón, a ver, vamos a poner con color más bonito. Ahí está. El Australopithecus es afarensis. Lucy es afarensis, pero también afarensis sería la niña de Selam. Afarensis también es la niña de Selam, que sería ella. Ella sería la reconstrucción de un Australopithecus niña. Y las pisadas de la Etoli, ¿ya? Entonces, estos son los afarensis más importantes. Ajá, acá lo había dicho, ni cuenta me había dado. La especie más estudiada son los afarensis, y sus restos más famosos son estos, ¿no? Estos tres son muy importantes que los tomes en cuenta. Si no te acuerdas de la niña de Celan, que es el último hallazgo, es lo último que se ha encontrado la niña de Celan, al menos acuérdate de Lucy y los Beatles, ¿no? ¿Quién era Lucy? Lucy era el nombre de la droga que usaban los... No, Lucy empieza con L, por eso el LSD es una droga que en los años 70 el movimiento hippie, generaba buenas letras de rock.
Hasta ahora, no sabía esa, Leslie, ¿no? Que hasta ahora había esa droga. Bueno, no soy fanático en eso. Bien, y ahora sí, hablemos de los homos. Bueno, nosotros venimos de ellos, ¿no? De los homos. Y nosotros sí comíamos carne. Entonces, ahí está la diferencia con los australopithecus. Y los homos se definen como racionales y producimos ya herramientas. ¿A quién es el primer homo que produce herramientas? Claro, el habilis es el primero que produce herramientas y por eso se le considera el primer homo. ¿Cuántos años tiene el primer homo? 2 millones de años. ¿Es más antiguo que el Australopithecus? ¿Sí o no? No, los Australopithecus tienen el doble, 4 millones de años, ¿no? Pero estos arrancan hace 2 millones. Ya. ¿Cuál es el máximo aporte del habilis? La producción de herramientas de piedra, porque eran cazadores. Eh, entonces hablamos de que sería el vestigio más antiguo de cultura humana. Y cuando hablamos de vestigio nos referimos a las herramientas que han dejado. Este vestigio se le conoce como las armas de la cultura oldubayense. ¿Por qué ese nombre? Porque el habilis fue encontrado en la zona de Olduvai, país de Tanzania, África. Por eso las herramientas que use o haga el habilis también se le conoce como la cultura oldubayense. Oldubayense. Descubierto por la pareja de Mary y Luis Leakey, ¿no? Encontrado en Tanzania entre los años 60. Correcto. Ese es el primer Homo. El Homo habilis, todo tenía pelo. Vivió en África. ¿Vivieron en la misma época que los Australopithecus o cuando ya se habían extinguido los Australopithecus? ¿Vivieron en la misma época que los Australopithecus, sí o no, los habilis? La respuesta es sí. Sí, o sea, los Australopithecus aparecieron antes, pero cuando los habilis surgen, los Australopithecus todavía existían. Ya luego se extinguieron. Entonces, el habilis todavía tiene pelo y camina con o sin vestimenta. Bueno, si tiene pelo en todo su cuerpo, no necesita vestimenta, entonces sin vestimenta de animales, ¿no? Eh, bien, la pregunta es, ¿conocían el fuego? Pues no, no conocían el fuego, o sea, no usaban el fuego. Pero, profe, pero seguro cuando caía un rayo del cielo, veían fuego. Claro, deben de haber visto qué es el fuego, pero nunca quisieron acercarse a él. Entonces no lo usaban. Entonces lo vieron, del cielo cayó un rayo, pero no lo quisieron conocer. Ellos comían el tuétano de los huesos. El tuétano de los huesos es la carne que hay dentro de un hueso. ¿Alguna vez has chupado hueso del pollo a la brasa y has partido el hueso? O sea, te has emocionado y has partido el hueso del pollito y adentro hay como una carne negrita. Claro, y con el palito, la cucharita le has sacado. Ya, eso es el tuétano. Ya, particularmente, no como eso. Ya. En carne de res. Ah, bueno, en carne de res también. Ya. Eso es de pobres, dice David. Oye, David va a postular a la Pacífico o a la de Lima. A ver si me ayuda. Bueno, entonces comían el tuétano de los huesos. ¿Por qué? ¿Por qué no comían el resto? Ah, esa es una buena pregunta. ¿Les gustaba el tuétano de hueso? Porque no comían carne. ¿Y por qué no comían carne? Porque no eran cazadores. Sí, pero podían comer un animal muerto, profe. Sí, pero cuando tú encuentras un animal muerto ya ni carne tiene, ¿no ves que ya todos se lo han devorado los otros depredadores? O sea, comían carroña. Y la carroña es lo que ha sobrado, pues, de los animales que han muerto, ¿no? Llena de moscas, todo. Entonces solo comían el hueso, el tuétano del hueso. Que ellos eran carroñeros, ¿no? Eh, el Homo habilis comía Homo habilis. El Homo habilis comía Homo habilis.
Sí, eran caníbales. No se ha encontrado muchas evidencias de eso, pero podían ser caníbales. ¿Y por qué no les daba pena comerse a su amigo? Ah, porque con ese tamañito de cerebro todavía no había desarrollado esos sentimientos de la pena. Mm, mm, Carnes, carnes. Bien. ¿Usaba el pulgar oponible? Sí, él usa el pulgar oponible para atacar con sus piedras, ¿correcto? Y nunca salieron del África. Bien. Ahora vamos con ¿quién viene del Homo habilis? El Homo habilis evoluciona y se vuelve ¿qué? El Homo habilis evoluciona, vamos a sacar una rayita Homo y se vuelve Homo ergaster. Ahora sí vamos ergaster. a profundizar, ¿ok? Lo que pasa es que normalmente estudiamos Erectus y ergaster ni lo vemos, ¿no? Vamos a analizar un poquito quién es ergaster. El Homo habilis dio origen al ergaster en África y este ergaster dio origen, ahora sí, al erectus. Entonces, ¿se podría decir que el ergaster es un erectus? Sí, y el Homo erectus es otro tipo de erectus. ¿Qué caracteriza al ergaster y al erectus? Que a ellos, les creció más la cabeza. Ya, pero aparte de eso, diré que el erectus, como ya lo habrás imaginado, es el primero en usar el fuego. Porque ahora sí, cuando cayó un rayo, se incendiaba el bosque y tenían comida calientita de todos los animales rostizados que quedaron. Entonces, es el primero en conocer el fuego. Pero no sabían encenderlo. Ojo con eso. El hecho de que tú uses el fuego no quiere decir que aprendes a encender fuego. Simplemente tienes que esperar que haya incendios forestales. Usa el fuego, pero no sabe producirlo. ¿Quién va a ser el primero que lo produzca? Ah, eso ya vamos a verlo más adelante. Eso lo será el Heidelbergensis. Entonces, quiero ahora sí que entiendan la diferencia entre Ergaster y Erectus. La diferencia más importante es la siguiente. El Ergaster es el que cuando salga del África se convierte en Erectus. Repito, el Ergaster cuando salga del África se vuelve Erectus. Entonces, si volvemos al mapa, repito, el Habilis se vuelve Ergaster. Hay varios Ergaster, obviamente. O sea, tú crees que solamente hay un Ergaster. Hay muchos Ergaster, muchos ejemplares de Ergaster. Un grupo de esos Ergasters se fueron al Asia y al Asia se vuelven Erectus. Ejemplos de Homo erectus. Se ha encontrado en Pekín y en Indonesia. Acá están los nombres que se les ha dado. El hombre de Pekín, el que se encontró en China, y el hombre de Java, que se encontró en Indonesia. Entonces, el Erectus es el primero que sale del África y ocupa esos dos continentes. Bien. Entonces, ¿qué pasó con los Ergaster que se quedaron en el África? Porque, repito, un grupo de Ergasters se fue a otros continentes y ahí se vuelven Erectus. Pero ¿qué pasó con los Ergaster que no salieron del África y se quedaron en el África? Ya. Otro grupo de esos Ergasters se fue a Europa. Pues vuelvo al mapa. Otro grupo de esos Ergasters se fue a Europa y se fue por acá. A ver, voy a borrar otra vez aquí esto.
Voy a borrar todo esto, ¿ya? Ya, a ver, más o menos vamos a entendernos un poquito mejor. Esta parte es compleja, muchachos, no se hagan bolas si no lo llegan a comprender. Lo máximo que necesito de ustedes aquí en esta explicación es que al menos me digan el orden cronológico de los homos. Al menos hasta aquí ya sabes que el más antiguo es Habilis, y del Habilis, ¿quién viene? El Ergaster, y del Ergaster sale el Erectus cuando migra a Asia, y de otro rama de Ergaster que quedó en África, se van a ir a Europa por Gibraltar, o sea, por España. Y los Ergaster que lleguen a Europa, específicamente a España, se convierten en España en el Homo antecesor. Este será el Homo antecesor. Entonces vamos a poner acá de un ergaster africano, ¿no? A ver, el ergaster que se va al Asia se vuelve en Erectus. El ergaster que se va a España se vuelve el antecesor. ¿Ok? El antecesor está en España y de este antecesor llega a Alemania y en Alemania aparece el Heidelbergensis. El Heidelbergensis. Disculpen si los rayo, ¿ah? Pero ser paleontólogo no es fácil. Ya. Y del Heidelbergensis sale el Neandertal. ¿Ok? Ya. Ahora, la pregunta faltaría nomás saber, ¿y de dónde sale el Sapiens? Ah, eso lo vamos a ver en un ratito. Pero al menos para que empecemos con algo, ¿no? Repito una vez más, la última. El habilis, perdón, el habilis se vuelve ergaster. Del ergaster salen dos ramas. El erectus que se va al Asia. De otra rama de ergaster, otros se van a España y se vuelve el antecesor. El antecesor se vuelve Heidelbergensis y del Heidelbergensis sale el Neandertal. Anda pensando, ¿y el Sapiens de dónde sale? ¿Qué fue con el Erectus al final? Al final todos se han extinguido. Todititos se extinguieron. El único que ha quedado ha sido el Sapiens. Ah, de España se van a Alemania. Heidelbergensis es de Alemania y Neandertal también es de Alemania. Ya, en un momento te digo, no evolucionó, no, todos se extinguieron. O sea, el Sapiens no evoluciona del Neandertal, o eso es falso. Porque si dices que Sapiens evoluciona en Neandertal, estás asumiendo que la evolución es una línea recta. Va por ahí, Renzo, va por ahí. Pero antes de llegar al Sapiens, vamos en orden para no adelantarnos tanto. Todavía no llegamos al Sapiens. Ya estábamos en el Erectus, ¿no? Ya, entonces, ajá. Sí, sí, Jordan, es correcto. Es correcta la secuencia. No, no, Kevin. O sea, el Neandertal no sale del Erectus. Pero estas láminas simples que los da la presa San Marcos, ¿no? Nos hace pensar que sí. No es así. Tampoco es así. Eso es una forma sencilla de facilitar el aprendizaje, pero por eso te estoy haciendo el mapa, ¿no? De cómo realmente es. De Neandertal no es evolución del Erectus, no. El Neandertal, ya lo dije, sale del Heidelbergensis sale del antecesor y el antecesor sale del Ergaster, ¿no? Ya, entonces, esa sería un poco la idea. Volviendo, entonces el Erectus conoce el fuego y ahora vamos a presentar al Neandertal que estábamos viendo al final, ¿no? Ya, Neandertal. Es importante porque ya entierra a sus muertos. El Neandertal entierra muertos. Esto significa que tenían una creencia mágico-religiosa. Porque pensar de que tu muerto tiene que ir a la otra vida, por eso lo entierras, para prepararlo el camino a la otra vida. Ya, entonces Neandertal
también usa lenguaje articulado. Lenguaje articulado significa de que tiene en su aparato fonético más avanzado la forma para poder emitir palabras con varias sílabas juntas. Ahora, no me digan cómo se llamaba su idioma, eso es imposible de saber, pero analizando en los huesos, el óvulo del oído, se sabe de que también podía emitir estos sonidos con un lenguaje más comunicativo. ¿Ok? Entonces, el aporte neandertal es que entierra a sus muertos y tiene un lenguaje articulado. Obviamente todos ellos han vivido en la era de hielo, ¿no? Estamos hablando de una época también conocida como paleolítico. El paleolítico es la época donde se da todo el proceso evolutivo. Ya. Entonces, este es el neandertal y tocaría hablar ahora del sapiens. Ya. Entonces, vamos a primero decir de dónde sale el sapiens. Ya. Primero recuerda lo siguiente, ya lo habíamos dicho hace un rato. ¿Cuántos sapiens importantes se han encontrado? ¿En dónde? El más antiguo te dije que se ha encontrado recientemente ¿en dónde? En África, es el más antiguo. Pero tradicionalmente siempre nos han hablado del Homo sapiens o Cromañón de Francia, Europa, claro. Entonces, tendríamos que, volviendo al mapa, preguntarnos, ¿el sapiens sale de una sola rama o de dos ramas? Entonces, lo último que se dice es que, a ver, mm, como habíamos dicho, ¿no? A ver, vamos a repasar. El antecesor que estaba en España, y lo estás leyendo acá, el antecesor de España, se convirtió en Heidelbergensis y este se convirtió en Neandertal. Ya, esto ya quedó claro. Ambos encontrados en Alemania, ¿no? Pero el sapiens europeo habría salido de acá. Y aquí salió el Homo sapiens cromañón, el de Francia, el que se encontró en Francia, salió del Heidelbergensis. Mientras que del antecesor que se mantuvo en África, porque también hubo antecesor en África, el antecesor que se mantuvo en África se convirtió en Rhodesiensis. Este antecesor, pero que se mantuvo en África, se convirtió en el Rhodesiensis. Y acá sí ya te estás maleando feo, ¿no? Ah, su profe, ahora sí ya me rayé. Ya, el Rhodesiensis. No te rayes. Del Rhodesiensis salió el Sapiens africano. Y aquí salió el Sapiens africano. Ya. Si no has entendido mucho, no te preocupes. San Marcos sería demasiada berraca para preguntarte algo como esto, porque cada año los paleontólogos dicen, no, yo tengo otra interpretación. Claro, pero te repito, claro, buena pregunta. ¿El antecesor no era europeo? Sí, pero ¿el antecesor de dónde sale? Del ergaster. Pero el ergaster se vuelve antecesor en España, pero habían antecesor que no se fueron a España, se quedaron en el África. ¿De dónde sale el antecesor? Del ergaster. El ergaster se vuelve antecesor. Alguno de estos, es que tú piensas que el antecesor solo fue un ejemplar, ¿no? Pues ¿acaso solamente existe un humano? Existen millones. Habían millones de antecesores. Un grupo de esos antecesores se fue a España, pero otro grupo de antecesor que se quedó en África se habría vuelto, perdón, Rhodesiensis, y del Rhodesiensis
Sapiens. Sí, Valeria, el Cromañón vendría del Heidelbergensis, pero tengan cuidado, porque si tú te pones a leer algún libro, tal vez te digan, no, yo lo interpreto de otra manera. A ver, otros dicen, no, lo que pasa es que el sapiens africano es el que pobló Asia y pobló Europa y cuando llegó a Francia ya se vuelve Cromañón recién. Por eso es menos antiguo. Pero esa es otra interpretación. Es difícil saber la verdad de cómo fue el camino de la migración del humano. Simplemente son varias interpretaciones. Ahora entiendes por qué San Marcos no te va a preguntar esto. Pero lo que sí te va a preguntar es al menos que tengas una idea del orden cronológico y no te va a preguntar años. Te va a preguntar secuencia. Fue pregunta de admisión hace 2 años. Mezclaba antecesor, habilis, neandertal, erectus. Dime la secuencia correcta. Antecesor, habilis, neandertal, ya esos tres nomás. Sería habilis, antecesor y neandertal. Ya, no, no, ya, a ver, en la práctica está esa pregunta. Yo he puesto esa pregunta en la práctica. Espérate al final de la clase, la práctica, y ahí vamos a hacer el orden. Sí, sería habilis, antecesor neandertal. Claro, ahí mezclaban, ¿no? Más o menos así va la cosa. Entonces sería habilis, sería habilis, ergaster, erectus, alasia, del ergaster, antecesor, del antecesor Heidelbergensis neandertal. Y el sapiens sale del antecesor africano, que se vuelve rhodesiensis y luego sapiens. Ya, chicos, no se ríen con eso, ya te dije. Simplemente lo expliqué para que te des cuenta que es falso decir que del habilis sale el erectus y del erectus sale el neandertal y de neandertal sale el sapiens. No, no es así. Eso solo lo hacen para facilitar tu aprendizaje, que en realidad te confunde más, ¿no? Por eso era la explicación, que al final creo que te confundió más, pero es normal que te confundas, porque ser paleontólogo no es fácil, ya te dije. Hablemos del sapiens entonces. ¿Cuál es el aporte mayor del sapiens? Las pinturas rupestres. Correcto, Jordan, correcto. Es lo último que se ha actualizado, es lo último, correcto. Muy bien, correcto, bien. Así como Jordan lo ha escrito, está bien. Entonces, Sapiens crea arte rupestre. El Sapiens hace las Venus paleolíticas. El Sapiens conoce el arco y la flecha. Esta también fue pregunta de admisión hace poquito. El arco y la flecha. ¿Y las pinturas rupestres qué objetivo tienen? Hay dos tipos de pinturas, donde ves el animal solo y donde los ves cazándolos. Donde veas al animal solo, donde no hay cacería, lo que se ve es un agradecimiento a la naturaleza que te brinda tu alimento. Donde veas cacería con humanos ahí metiéndole el arco y la flecha, lo que se ve es propiciar o pronosticar buenas cacerías. Tenían un pensamiento mágico religioso. Y también bastante didáctico para que puedan los cazadores ver la técnica de cómo los vas a emboscar. Entonces eran objetivos mágicos religiosos, didácticos, pero en el caso que encuentres al bisonte solo, como esta es la pintura de Altamira, España, acá lo que vemos es un agradecimiento a la naturaleza. Acá no vemos ideas de cacería. Acá vemos que el animal es sagrado. Por eso, antes de matar al animal, agradeces a la naturaleza por la comida que te va a brindar. La naturaleza es sagrada. Por eso le agradeces a la naturaleza el bisonte que vas a comer dibujando al bisonte. Y tú dirás que así pensaban, eran agradecidos. Claro, es que nosotros no somos agradecidos, ¿no? En la época de tus abuelos, antes de empezar a almorzar, hacían una oración. Persignábanse y agradecían por la comida a Dios. Ahora ya nada, ¿no? De frente, nomás vienes de la academia, mamá, me viste con papas, apúrate, ¿no? De frente no agradeces nada, ni a mamá ni a nadie. Ya, entonces tenemos aquí el Sapiens, hace arte rupestre,
o arte parietal en cuevas con un carácter para propiciar la buena cacería, también objetivos didácticos, ya te expliqué eso. Y el arte mobiliar son estas mujeres gordas y rechonchas con enormes senos, enormes panzas y caderas prominentes, que están hechas de piedra, de marfil, y que representan el culto a la fertilidad. La fertilidad lo tiene la mujer. El hombre no conoce su potencia. Entonces el hombre piensa que como el hombre no sale embarazado, la mujer vale más porque ella es la que crea la vida. ¿Cuándo es que el hombre descubre que por su culpa quedó embarazada su amiga? Eso es neolítico recién. Acá estamos en paleolítico todavía. Entonces el hombre admira tanto a la mujer que se lo celebra, le celebra su fertilidad, haciéndole estas mujeres gordas y rechonchas. Para San Marcos, el objetivo de las Venus paleolíticas era el culto a la fertilidad. Las últimas investigaciones dicen, sin embargo, que no era por fertilidad, sino que las mujeres son obesas como una respuesta al frío extremo y también por la hambruna que vivían. O sea, no es que estén gordas porque comen mucho, sino todo lo contrario, porque es una respuesta del cuerpo por la hambruna que había en la época de la era de hielo y una respuesta al extremo frío para que puedas un poco calentarte. Pero para San Marcos, como acá lo dice, el culto a la fertilidad es la hipótesis tradicional. Solo te digo que hay recientes estudios que niegan de que esto represente fertilidad, simplemente representa enfermedad, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Parecen gordas pero deformes. Esto no parece una apariencia de buena salud, o sea, estar así no parece buena salud. Esto es enfermedad, ¿ok? También se debate sobre su cabeza. ¿Por qué no le han puesto ojo, nariz, boca? Eh, bueno, al parecer sí tiene ojo, nariz y boca, pero eso está tapada con su cabellera. Su cabellera tiene trenzas y las trenzas de la cabellera la han enroscado. O sea, no se puede saber si realmente es una cabellera con trenzas y la han enroscado, le han tapado la cara, ¿no? Ahí está como rizos, pero otra teoría es que no, simplemente no le pusieron cara a la mujer porque al hombre lo único que le importa de la mujer es el cuello para abajo, porque del cuello para abajo hay fertilidad, del cuello para arriba no hay nada interesante para fertilizarla. Entonces, si un hombre lo primero que le ve a una chica en la calle es del cuello para abajo a una mujer, se ha quedado en paleolítico todavía. Ya. ¿Cuándo no, malcriado acá, algunos alumnos? Ya, estamos hablando de todo esto es hipótesis, nada más. Bien, no te olvides que el Sapiens es el que pobló el mundo, incluyendo América. Bien, arco y flecha también. Listo, hemos terminado el proceso de la evolución. Todo lo que te he contado hasta aquí en clase pertenece a qué periodo de la Edad de Piedra. ¿Paleolítico, mesolítico o neolítico? A ver, ¿de qué periodo te he hablado hasta aquí? Solo te he hablado del Paleolítico. Hay tres paleolíticos, inferior, medio y superior. Como vemos nuevamente, el Australopithecus perteneció al Paleolítico. El Homo habilis pertenece al Paleolítico inferior. El Australopithecus también pertenece al Paleolítico inferior. El Erectus también. Profesor, Paleolítico inferior entonces sería Australopithecus habilis y Erectus, sí. Neandertal pertenece al Paleolítico medio y Sapiens pertenece al Paleolítico superior. Inferior, medio y superior. Tres paleolíticos. Entonces, hasta acá un resumen. ¿Qué entendemos por comunidad primitiva o proceso de hominización? La etapa inicial de los cambios, ¿no? Hay cambios físicos, psíquicos y culturales. El hombre lucha contra su naturaleza. Se practica el trabajo colectivo, se usa la piedra y depredamos. No hay clases sociales.
La prehistoria se divide en edad de piedra y edad de los metales. Vamos a arrancar con el paleolítico y terminaremos con el cobre, bronce y hierro. Paleolítico, repito, son tres. Empecemos con el paleolítico inferior. Bien, paleolítico inferior, primero decir en general que el paleolítico es la época donde se produjo todo el proceso evolutivo. O sea, la evolución arranca en el paleolítico inferior y termina en el paleolítico superior. Pero ¿de qué tipo de evolución estoy hablando? ¿Física o cultural? Física o cultural principalmente. El proceso de evolución que empieza en paleolítico y termina en paleolítico es un proceso únicamente físico, físico, porque vamos a seguir luego evolucionando en mesolítico y también evolucionando en neolítico, pero en mesolítico y neolítico solo será ya evolución cultural. ¿Cómo cultural? Vamos a inventar la agricultura, luego inventaremos la rueda, ¿verdad? O sea, eso ya es culturales inventos. ¿Qué es cultura? Creación humana. Ah, verdad. Pero ¿en qué proceso se nos cayó el pelo, nos volvimos bípedos? Lo físico, ¿no? Se nos cayó el pelo, nos volvimos bípedos, la mandíbula se retrajo, este, ¿qué más? La cabeza creció. Todo eso ocurre en los tres paleolíticos. Paleolítico inferior, Homo habilis. Paleolítico superior, Homo sapiens. Paleolítico medio, Neandertal. ¿Se entiende la idea, muchachos? Sobre diferencia entre evolución física y evolución cultural. ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuamos. Decíamos que en paleolítico, en los tres paleolíticos, se produjo el proceso de hominización. Como dije, es una época donde no sabemos sembrar, cazamos, solamente depredamos. En los tres paleolíticos, ¿ah? Depredamos la naturaleza. Nos organizamos en grupos pequeños de bandas y somos nómadas, o sea que paramos movilizándonos. Somos transhumantes, nos movilizamos con el cambio de estaciones, solemos movilizarnos. No es que estamos las 24 horas caminando tampoco, ¿ah? Nos moriríamos de cansancio, o sea, podemos estar viviendo en el campo libre, en el campo abierto, haciendo pequeños casas de, no sé, improvisando pequeñas casas de ramas, de hojas de los árboles, como pequeños campamentos, ¿no? Y luego ya cuando tenemos ganas de cazar, ya nos vamos al nomadismo, ¿no? Entonces, dependiendo del cambio de estación, nos vamos movilizando por acá o por allá. Usamos herramientas de piedra para cazar y las bandas cada vez son más sólidas y unidas. Bien, no te olvides que la edad de piedra y la edad de los metales es considerada la prehistoria por una visión eurocéntrica que lo vimos en la clase de 1 de la visión eurocéntrica de la división del curso. Y ahí están los tres paleolíticos, que ya los hemos visto. O sea, a ver, examen. Paleolítico inferior, ¿qué homos los representan? Paleolítico inferior los representan los siguientes. Lo- habilis. Muy bien. El Homo habilis. El Homo habilis representa el Paleolítico inferior. Pero no te olvides que dije que antes del habilis también pertenecen los Australopithecus. El único detalle es que los Australopithecus no fabrican herramientas, pero si tenemos que colocarlos dentro de un grupo, también podemos incluirlo un poco forzadamente a los Australopithecus. Pero nos estamos olvidando de otro Homo, aparte del habilis. ¿Quién más integra el Paleolítico inferior? Acá dice, el que manipula el fuego, y ese era el Erectus. Ya. Entonces solo ellos, ¿cierto? No. ¿Quién nos estaría faltando? Los que también hemos visto en el mapa.
Antes del Erectus, ¿te acuerdas? También tenemos al Ergaster. Claro, el Ergaster es más antiguo que el Erectus incluso. El Ergaster también es parte del Paleolítico inferior. ¿Habría uno más o ya no? Sí, el antecesor también. El antecesor también pertenecería al Paleolítico inferior. ¿También? Sí, también. Quiere decir que cuando lleguemos a Paleolítico medio, ¿cuál es el único Homo que es el representante del Paleolítico medio? ¿Te acuerdas? Entierra a los muertos, por eso tiene ya las primeras ideas religiosas. El Neandertal, correcto. Neandertal pertenece al Paleolítico medio. Y a la facilita Paleolítico superior, el que hace pinturas rupestres, Venus paleolíticas, Sapiens, ¿no? Nosotros. Ya, esa sería la secuencia de los homos que integran cada paleolítico. Entonces, como ya te dije, la evolución arranca en paleolítico inferior y termina en paleolítico superior. Pero ¿qué tipo de evolución es la que vemos en el paleolítico principalmente? Física, porque luego seguirá la evolución, pero ya no físicamente, sino culturalmente, más inventos, agricultura, rueda, estado, internet, ¿no? Seguimos evolucionando culturalmente. Inteligencia artificial, ¿no? De acá a 10 años ya no van a haber profesores, van a ser robots los profesores de historia, de matemática, y eso ahorrará más los costos. Y nosotros, nos quedaremos sin trabajo y, bueno, nos dedicaremos a vender libros, ¿no? Ya, entonces, la inteligencia artificial nos va a quitar trabajo. Bien, entonces seguimos evolucionando, a eso me refiero. Ah, libros virtual también, sí, pues ya todo hay ahora. Entonces, resumiendo, ¿no? Paleolítico, llamada también piedra antigua, se desarrolla en la era de hielo. Somos cazadores, nómadas y nos agrupamos en bandas. Un resumen entonces del Paleolítico. Paleolítico inferior, una vez más para que quede bien centrada la idea. El habilis apareció en África. ¿No tenía pelo o sí tenía? Sí tenía pelo, sí tenía. Era carroñero, sí. Igual que el Australopithecus, comía el tuétano, pero también podía hacer herramientas, sí. O sea, las dos cosas. Cazaba y también era carroñero, también. Esa forma de hacer herramientas también se le llama la cultura antigua o la cultura Peble Culture. No te olvides que técnicamente hablando pertenece a la técnica del Oldubayense. Oldubayense. En el caso del Erectus, siguen haciendo herramientas de piedra en formas de hachas. Por eso en el Homo erectus también se le puede llamar a su técnica de herramientas el hachelensi. El hachelensi. En cambio, repito, en el habilis era el oldubayensi. El nombre de la técnica de la confección de la herramienta. El Erectus conoce el fuego. ¿Para qué le permite el fuego? El fuego le permite calentar la carne y evitar dolores de estómago. Entonces, más nutrientes y digiere mejor. Y para protegerse de los animales también. Y para calentarse también en la noche. Ya. El Neandertal perfecciona el fuego también. Y el Heidelbergensis ya lo puede fabricar, habíamos dicho. Desarrollan el lenguaje articulado. Hay entierros, lo que confirma una idea mágico-religiosa. Acá hay un detalle que me olvidé mencionarte en el mapa. Si ya sabemos que el Sapiens salió de Heidelbergensis y el africano salió del antecesor, llegará el día en que el Sapiens pobló el mundo y cuando poblar el mundo se va a encontrar con Neandertal. Musteriense Luciana es del Mesolítico. Esa es la otra época, todavía no llegamos ahí. El Mesolítico. Perdón. A ver, un ratito. Musteriense has dicho, ¿no? Ah, ya, ya. Cuando hablamos de Musteriense, hablamos del... Sí, está bien.
del Mesolítico, porque pensaba que te referías al Paleolítico superior. En el Paleolítico, ya, a ver, me corrijo, ¿sí? Me corrijo. No que tanto nombre acá me rayo yo también. Cuando hablamos de Musteriense, hablamos del Neandertal. Está bien. Vamos a ponerlo acá. La técnica de herramienta en el Neandertal es el Musteriense. Porque hasta aquí hemos avanzado que el habilis es oldubayense, el erectus es el achelense, en el Neandertal sería el Musteriense. Y en el Sapiens vamos a llamarle el Solutrense, puntas solutrenses. Justamente de ahí viene la creencia de que estas puntas solutrenses influyó en América para hacer la punta Clovis, la teoría noratlántica, poblamiento americano. ¿Tu profe HP te ha hablado de eso o todavía? De la posible teoría europea. Para jato, sí. Para faltando. Ah, sí. ¿No dicta? ¿No? Mejor, porque dictar es una pedagogía vieja. Tiene que enseñar, no dictar. Falta. Ah, se le va la luz. Ah, ya. Bueno. Ya, entonces, el solutrense, también está el magdaliense y el aurignaciense, pero no te quiero rayar con tanto nombre. El más famoso es el solutrense en el caso del Sapiens, porque está vinculado con la posible migración americana. Sí, te escucho. Disculpe, profesor, ¿por qué se le dice solutrenses? Los nombres que le ponen los arqueólogos dependen mucho de los lugares donde se han hallado la zona de piedras. Podría ser un topónimo, el nombre de alguna zona. Por ejemplo, Magdaliense es un nombre que viene de la zona de Magdala, que es un nombre bíblico por María Magdalena. Entre otros, ¿no? Simplemente quédate con la idea de que los nombres arqueológicos provienen o de topónimos, nombres de lugares, o simplemente porque tienen la forma de la técnica. Por ejemplo, Lenzi le pusieron porque sus herramientas tenían formas de hachas. Pero más que todo son por lugares topónimos. Por eso el oldubayense, porque Olduvai es un nombre que pertenece a la zona de Tanzania. Simplemente son topónimos que se ponen. El magdaliense sí, es del Paleolítico superior. Solutrense, magdaliense, y el otro era el aurañiciense. Son tres. Les pongo porque ustedes me preguntan, pero eso no te va a venir en el examen. A lo mucho te podría venir el que estoy indicándote, el solutrense, porque lo vinculamos a la teoría de poblamiento americano por la posibilidad de que la punta Clovis provendría de Europa, ¿no? Lo que más te va a venir del Sapiens es Venus paleolíticas, pinturas rupestres, el arco y la flecha, como ya habíamos mencionado. Gracias, profe. De nada. Bien, estamos avanzando entonces. Les estaba diciendo que llegará el momento en que Neandertal y el Sapiens se van a encontrar. ¿Cuál es la mejor teoría para explicar qué pasó con Neandertal? ¿Por qué se extinguió cuando se encontró con Sapiens? La mejor teoría hasta el momento es que los Sapiens se hibridaron sexualmente con Neandertal. Decir guerra es una teoría también. Lo más probable es que nos hayamos mezclado sexualmente con neandertales. Entonces los fregamos genéticamente al embarazar a neandertales. Eso explica el por qué. A ver, ¿cómo te imaginas a un neandertal? Acá no se ve claramente, pero eran grandes en ancho, no en altura. En cuerpo eran anchos, pero no eran altos. Y tenían más fuerza que nosotros. Sí. Soportaban golpes que nosotros no. Pero eran rubios y de pelirrojos, y de ojos azules, y ojos verdes. O sea, eran gringos y pelirrojos. Entonces, por eso es que hoy día existe en Europa población rubia. ¿Por qué? Porque ellos aún se han quedado con los genes de Neandertal. Pero ellos no son neandertales, son humanos.
Los europeos son humanos, son sapiens, pero tienen el 4% del ADN neandertal. ¿Y esto por qué? Porque se cree que los sapiens y los neandertales, el día que se encontraron, se han hibridado sexualmente. Entonces, han quedado con los genes de los... O sea, a más pelirrojo o a más rubio es más neandertal ese humano actual europeo. En cambio, a más negro eres más sapiens. O sea, a más oscuro eres más humano, a más gringo eres más neandertal. ¿No? Ese sería lo último que se dice. Ya. Y bueno, tenemos ahora al Paleolítico Superior, que es el Sapiens. Eh, ¿Es un comentario racista o me parece, Nicole? Bueno, no ustedes. Ya. Entonces, el Sapiens aparece en África, el más antiguo. En realidad, acá hay un error. Le han dado más años. Incluso ahora se habla de 300.000 años, pero para ninguno ya 200.000, ya, para que no fastidies. Para quedar equilibrado. 200.000. Igual es el más antiguo de todos. Llamado Cromañón, pero ¿en dónde? ¿En qué país? En Francia, no solo en Francia. El de europeo nada más. Desarrollaron arte rupestre, las Venus paleolíticas que ya vimos, arco y flecha, y pobló hasta América. Queda. Hablemos del Mesolítico. Bueno, llegamos al Mesolítico. Aquí se acaba la era de hielo, se inicia el Pleistoceno. Perdón, ¿qué dije? Me equivoqué. Al revés. Se acaba la era de hielo, por lo tanto se inicia el Holoceno. Se inicia el... Lo dije a propósito para ver si me estás atendiendo. Muy bien, correcto. No, lo dije a propósito, claro. Ya, entonces se acaba la era de hielo, se acaba el Pleistoceno y se inicia el Holoceno, donde hay temperaturas cálidas. Cuando empieza el Holoceno, se nos cae más el pelo de lo que ya se nos estaba cayendo. La pregunta es ¿por qué? Se nos cae más el pelo porque la temperatura es tan calurosa que tener pelo en el cuerpo ya no es, pues, ¿no? Entonces empezamos a nacer con menos pelo. Claro, entonces ya podemos sudar ahora sí con ganas. El Holoceno o el cambio de clima también es llamado el óptimo climático. Tenemos una vida seminómada, ya no eres nómada al 100%, entonces la banda se vuelve clanes, grupos más grandes, son varias bandas que se juntan, ¿no? Una banda se hace amigo de otra banda y de otra y de otra, y todos ellos son un clan. ¿Y qué es el tótem? El tótem es la creencia de que el clan se origina de alguien sagrado, puede ser un animal. Este clan proviene del oso, es su tótem. El clan tiene como animal que te protege el reno. ¿No? O este árbol es sagrado, es mi tótem, ¿no? Entonces, la creencia de que venimos de un antepasado común. Ya. Forman aldeas, que son viviendas más estables, pero a la intemperie también. Aquí ya saben la horticultura. Aprendemos a domesticar las primeras plantas. Todavía no llegamos a agricultura, pero también aprendemos a domesticar los primeros animales. Lo que en tu profe de HP se le conoce como lítico o arcaico. En Historia del Perú, ¿en qué época hay horticultura y domesticación de animales? En el arcaico temprano, ¿no? Arcaico inferior. Arcaico Inferior o temprano. temprano. Acá sería mesolítico, es lo mismo. Aquí, ¿por qué las piedras ya no son pequeñas, microlitos? Porque ya no hay megafauna. ¿Cuándo se extingue la megafauna? Cuando se acaba el Pleistoceno. Cuando se acaba el Paleolítico, se acaba la megafauna. Así es que microlitos nomás. Profesor, en la era de hielo había mamuts y megafauna, ¿y los humanos cazábamos eso? Sí, ellos sí cazaban mamuts, pero en Perú no se ha encontrado evidencia en pintura rupestre de eso. En Europa sí, se ha encontrado que una lanza incrustada en la costilla de un mamut, entonces es confirmado, sí cazaban. Entonces, industria microlítica, especialización de la pesca, claro, viven cerca al agua, al río, al mar, hay redes de pesca también. Bueno, el mesolítico es una transición de paleolítico a neolítico. Neolítico es mejor.
¿Por qué es mejor? No, se habla de revolución neolítica porque aquí se conoce la agricultura que evoluciona de horticultura. Estos son los lugares donde se ha encontrado la agricultura más antigua. ¿En dónde se ha encontrado la más antigua evidencia de agricultura? Aquí, en el llamado creciente fértil. El llamado creciente fértil, ¿dónde queda? Acá, en el Próximo Oriente, donde se forma una media luna. Cuando tú unes Egipto, Siria y Mesopotamia, esta zona, que parece una media luna, es el lugar donde se ha encontrado la agricultura más antigua. Trigo, cebada, son los cultivos rey de esa época, los mejores, los más antiguos del mundo. Perú también tiene una de las agriculturas más viejas del planeta, junto con México, China e India, por si acaso. Neolítico, ¿no? Entonces ahí está la media luna fértil y otros lugares donde se ha encontrado. En el caso de Perú, ¿cómo se llama la evidencia más antigua de horticultura, con casi 10.000 años? Estaba en Cajamarca, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Nancho, correcto. Seguido de Guitarrero 2, ¿te acuerdas? ¿Ya ven cómo el profe de HP no se duerme? Ustedes hablan mal del profe HP. Sí les he enseñado eso, muy bien. Entonces, neolítico es sedentario también. Es agricultura, es sedentario, y los grupos se vuelven tribus, ¿no? Entonces, si en el paleolítico eran bandas, en el mesolítico eran clanes, en neolítico ya se llaman tribus. ¿Qué son tribus? Varios clanes. Y van a hacer arquitectura gigante, los dólmenes. Correcto. ¿Se puede decir que en esta época aparecen las primeras ciudades? Es que se han encontrado estas 500 casitas que se llama Catalcuyuk. ¿Dónde queda eso? En Turquía. Se ha Ya. encontrado igualito en Jericó, la ciudad bíblica de Jericó, Israel. ¿Esto sería ciudad? Ciudad, sí, es una ciudad, pero no es un estado. ¿Pueden haber ciudades aún no estatales? Pueden. Y Catalcuyuk representa una ciudad que no tiene todavía características de un estado. Profesor, ¿y cuándo vamos a encontrar ciudades con estado? Ah, ese es en Mesopotamia, los sumerios, Uruk. ¿Y cuándo surge eso? Bronce. Todavía no llegamos al bronce, estamos en neolítico. Esta fue pregunta de San Marcos en la pandemia. Pregunta viva, pregunta astuta, porque es un debate todavía si esto es esto es una ciudad o es una aldea gigante. Está en el debate eso. Pero bueno, así San Marcos a veces fastidia. Entonces, conocen la agricultura, conocen la ganadería. ¿Con la agricultura la comida sobra o escasea? Con la agricultura la comida sobra. Eso se llama excedentes de producción. Cuando te sobra la comida, haces trueque. ¿Saben lo que es el trueque, no? Me sobró mis papas y a mi vecino le sobró las yucas. Vecino, yo no tengo yuca. Muero por tu yuca. Mira, tú me das la yuca que te sobra y yo te doy mi papa. Entonces, eso es trueque. Claro, correcto. Entonces, lo que te sobra lo hizo desde trueque. Ese es el primer tipo de comercio, entonces, del trueque. ¿Se podría decir que en el neolítico se sigue usando la piedra o ya no? En el neolítico sí se sigue usando la piedra, pero ya no son cazadores. Entonces, ¿para qué sirve la piedra si ya no son cazadores? Sirve para la agricultura, claro, para hacer las hoces, para hacer hueco a la chacra y meter la pepita, para moler los granos. Por eso nuevo, piedra nueva, piedra tallada o pulida. ¿Cómo es la piedra del neolítico? Es más redondita, es piedra más bonita, más suave, más pulida. En cambio, en paleolítico era piedra tosca, o sea, piedra tallada, porque sacan por golpe, un golpe por acá, un golpe por allá, les voy sacando la punta bien tosca, ¿no? Piedra tallada, paleolítico. Piedra pulida, neolítico. Esa sería la forma. Hay cerámica, hay textilería, ¿no? Acá dice piedra pulida, ya te dije. Estos son los megalitos. Estos son enormes bloques de piedra. Un menhir es un solo bloque. Un dolmen son dos menhires con su techo, un dolmen. Y un cromlech son varios dólmenes en forma circular.
¿Para qué sirvió esto? Se cree para ver cuándo va a salir el sol y ver a qué hora del día están. Otra teoría, se han encontrado cadáveres al lado de los megalitos. Posiblemente sean como pequeños cementerios y la lápida es como para saber que mi muerto está. Es como una lápida de cementerio, ¿no? También se han encontrado unas viviendas en formas de esas casas como en la selva que están encima de los lagos, se llaman palafitos. Esto es por un tema de seguridad para que el león no se vaya a subir o el cocodrilo no te vaya a comer de noche, ¿no? Nincon, las clases sociales ya se ven desde el Neolítico, pero por Catalhuyuk se puede hablar de clases sociales, pero no de un estado. ¿Por qué todavía no puede haber estados si ya se ven diferencias sociales? Lo que pasa es que para que haya un estado mínimo tiene que haber un requisito que acá no hay, ejército. No hay evidencias de ejército para hablar de un estado, pero sí hay propiedad privada. Acuérdate de eso. La agricultura permite la aparición de la propiedad privada. Esta tierra es mía y si quieres tenerla, búscate la tuya o si no, trabaja para mí. Con la agricultura aparece la necesidad de saber cuándo va a llover, entonces surgen los sacerdotes especialistas. Pero estos sacerdotes que empiezan a mirar el cielo van a pedir, construyeme mi templo. En el caso de Perú, ¿te acuerdas? Caral, Kotosh. En el caso de Historia Universal, ¿desde cuándo ya se puede hablar de los primeros templos? Neolítico, profesor, falso. No se han encontrado evidencias de templos. A lo mucho de una ciudad sin templo. Vamos a hablar de cobre, los metales. Acá se puede hablar del templo más antiguo, que está en Mesopotamia. Se llama Eridú. Perú. Eridú, correcto. Es el templo más antiguo. Aunque el cobre es más conocido porque va desplazando a la piedra y el cobre lo usan para adornos, campanas, no para hacer armas, porque es un metal muy débil. Cuando en el año 3500 aparezca el bronce, ahí sí. Este es la época donde ya todo cambia. Tanto va a cambiar la sociedad en el bronce que a esta época también se le llama revolución urbana, porque este es el mejor, el mejor cambio. Neolítico, revolución neolítica. Usted dijo, profe, ¿qué revolución ahí hubo? La agricultura, pues. Ah, neolítico, revolución neolítica es por la agricultura. El primer gran invento que revolucionó a la humanidad es la agricultura. Y en el bronce será la ciudad. Las ciudades que tienen estado. Surge el Estado. ¿Qué tiene que tener un Estado? Ejército, religión, leyes, ciudad. Claro, los primeros estados no tendrán ejército, serán solo teocráticos, pero luego ya tendrán ejércitos y conquistarán, y ahí se vuelven imperios, ¿no? Pasó con los acadios, pasó con los asirios. Surgen las más viejas civilizaciones, Sumerio, Egipto, China, India, y con ello también la escritura uniforme, que es de Mesopotamia, y jeroglífica, que es de Egipto. En China e India también va a surgir escritura antigua, escritura de ideas, ideográfica. Esta es una reconstrucción de cómo fue la ciudad de Uruk, de Mesopotamia. Con el bronce serán espadas para empezar a haber guerra. ¿Se puede hablar de esclavos en el bronce o todavía? ¿En el bronce se puede hablar de esclavos o todavía? Todavía. Pero acá dice esclavistas. Sí, ya hay esclavos, pero pocos. Ojo, pocos, pocos. La conquista de esclavos empieza en el bronce, pero se consolida en el hierro. A ver, ¿cuándo empieza el cobre, me preguntas? En el 5000. ¿Cuándo empieza el bronce? En el 3500 antes de Cristo. ¿Cuándo empieza el hierro? En el 1500. El hierro es la continuación del bronce, solo que ya no usan armas de bronce, sino de hierro, que es de mejor duración y es más bueno usarlo en la guerra, dura más. Aparecen los carros de guerra tipo el de Ben-Hur, alado por caballos, catapultas, si fueran los primeros tanques, y aquí ya los imperios esclavistas se consolidan.
Los hititas, los asirios, los romanos van a usar el hierro para sus conquistas. Profe, también aparece la escritura alfabética, es la que hoy usamos, el alfabeto, el ABCD. Profe, pero la escritura empieza en el bronce, sí, pero el alfabeto recién lo inventan los fenicios en el hierro. Hay monedas en el hierro también recién aparecen las primeras monedas. Los fenicios van a ser los que lleven la moneda por todo el Mediterráneo. Entonces, lo que quiero que entiendas es que a partir del bronce surgen las primeras civilizaciones que ya tienen estado, Mesopotamia o Sumeria, ¿no? Egipto, China, India. Estas mismas culturas seguirán existiendo en el hierro. Claro, solamente que a partir del año 1500, esa Egipto deja el bronce y usa el hierro. Eso Mesopotamia deja el bronce y usa el hierro. China, India empieza usando bronce y siguió viviendo, pero luego se convirtió en hierro. Y por eso es que en el hierro hacen conquistas. En el bronce todavía no muchas. La esclavitud se consolida en el hierro, pero nació en el bronce. Ya. Entonces, la edad antigua, ¿cuándo empieza? ¿Cobre, bronce o hierro? A ver, respóndeme eso. ¿La edad antigua empezó en el cobre, bronce o hierro? División de la historia universal. Edad antigua, edad media, moderna. La edad antigua empezó en el cobre, bronce, hierro o después del hierro. La edad antigua empieza en el bronce. La El edad antigua bronce. empieza en el bronce, porque como en el bronce ya hay culturas y la edad antigua significa las primeras civilizaciones, a partir del bronce ya existe la edad antigua. La edad antigua empieza en el bronce. Ese sería el inicio, ¿no? De la edad antigua. Bien, pero Mesopotamia toca la próxima clase. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Bien, entonces vamos a compartir material. Dame un segundo. Material. He hecho un material, creo que más de 20 preguntas. Espero que el tiempo nos alcance para hacer la mayoría. Ahí está, chicos. Podemos empezar a leer. El orden cronológico. El fuego, eso es Erectus. Primeras ideas mágico-religiosas, Neandertal. Primeras herramientas líticas, hábiles. Estatuillas femeninas, sapiens. ¿Cuál es la secuencia? 3, 1, 2, 4. Besito. Ya está. Pregunta 2. Características del Neandertal. Cultura musteriense, sí. Neandertal, paleolítico medio, musteriense, porque solutrenses, paleolítico superior, sapiens. Se registra arqueológicamente los primeros entierros, sí. Neandertal, pues. ¿Usan el fuego? No, ese es Erectus. ¿La pesca adquiere mayor importancia? No, eso es mesolítico ya. Clave, dedo. Pregunta 3. A ver, en el Mesolítico siguen siendo cazadores-recolectores, aunque también dos actividades más van a conocer. ¿Cuáles? La horticultura, profesor. Sí, pero aparte. No, es que si tú dices la E, la caza ya lo dice en la pregunta. O sea, aparte de cazadores, ¿qué otras actividades? Acuérdate que usan microlitos.
Y esos microlitos normalmente se usan para la pesca. Si tú dices ganadería, cuidado, ganadería es en neolítico. En mesolítico recién es domesticación de los primeros animales. Ganadería es cuando ya los pastoreas y todo eso. Ya, entonces, mesolítico es la C. Vamos a bajar acá. 4. En el Neolítico hablamos de unas ciudades que aún no tienen estado. ¿Cuáles son los nombres de los lugares más representativos? Catalcuyuk y la ciudad bíblica de Jericó, que está en Israel. Catalcuyuk está en Turquía. Bien. 5. Ya. ¿Cuándo se expandió el esclavismo y aparece el alfabeto fonético de Fenicia? Dijimos hierro. Aparece la rueda y domestica el caballo. Eso es cobre o calcolítico también llamado. Surge el Estado y la escritura. Eso es bronce. Surge el Estado y la escritura. Ya, ahí sería la clave C. Tradicionalmente se piensa de que la domesticación del caballo es en el bronce, pero los últimos estudios dicen que empieza en el cobre y continúa en el bronce, obviamente. Y la rueda también se descubre en el cobre, pero se usa más, con más importancia en el bronce. Por eso ahí sería la secuencia. Ya, 6. Lo correcto sobre el proceso de hominización. ¿Fue lineal? Falso. Fue con muchas ramitas. El género Homo aparece en el Holoceno, es en el Pleistoceno. La posición erguida acarrió grandes cambios. Claro, la bipedia, que se caiga el pelo poco a poco, que camines a otros continentes. La bipedia es resultado de adaptación de los primates a la sabana. Claro, en la sabana, por un tema de seguridad, te volviste bípedo. Se especializa la mano prensil. Claro, el Homo habilis inicia ese proceso. Entonces acá es dedo. Ya, vamos con la 7. En la cultura oldubayense o Peble Culture, como se le conoce al Homo habilis, paleolítico inferior, presentó pues las primeras herramientas líticas, ¿verdad? El Homo habilis hace herramientas. El Australopithecus no hace herramientas. 8. El área sombreada pertenece a qué Homo en su camino o su migración. Homo habilis no, porque estaría sombreado el África. El Homo ergaster no salió del África. Sería el Homo. El hombre de Java es un Erectus de Indonesia, es correcto. Pero acá está sombreando Arabia, la India, hasta China está sombreando. Indonesia está por aquí. Entonces sería en general el Homo erectus, claro, porque está sombreándote hasta China. Por eso ahí se encontraron Pithecanthropus, o hombre de Pekín, o Sinanthropus también llamado, y el otro el Pithecanthropus, u hombre de Java, de Indonesia. Ya, entonces la 8 la C. Ya, 9. La formación de la sabana generó el medio ambiente para nuestro desarrollo, ¿verdad? Desarrollo de la masa encefálica de los Australopithecus los hizo destacar por encima de nosotros, falso. La bipedia permitió recorrer mayores distancias, verdadero. La evolución de una nueva especie se lograba únicamente con la extinción de la anterior, falso.
Porque si no vas a decir que el sapiens proviene de la extinción de Neandertal y así no ha sido. Entonces dedo es la clave. Pregunta 10. ¿Qué se puede concluir sobre las pinturas rupestres? Lo que pasa es que acá te dicen que hay varias formas de pintar. Se ve animales, bisontes, también se ve escenas de cacería y también se ve danzas, lo que confirma que la iconografía varió de acuerdo al tiempo. Correcto, hasta danza se ve. Ya, pregunta 11, ¿no? 11. En esa imagen vemos la pintura rupestre de un bisonte solo. Y esto pertenece a España. La cueva se llama Altamira. 12. Ay, también. Altamira, España, sí. 12. La revolución neolítica. ¿Qué es correcto decir de la revolución neolítica? En el neolítico ya hay agricultura, sí, es el máximo aporte. Surge la concepción de propiedad, claro, la propiedad privada. En el neolítico se fabrican hachas pulidas, piedra pulida, claro, piedra pulida para la agricultura, porque en paleolítico era tallada. Aparece la cerámica y los cestos, No. sí, también. La cerámica, la textilería también, neolítico. ¿Nacen los primeros estados? No, los primeros estados es en bronce, ¿no? Entonces, la C. Pregunta 13. Es la época donde la piedra va desplazada, va siendo desplazada por un metal. El primer metal, el cobre, también llamada cuprolito. Después del neolítico viene el cobre, también llamado cuprolítico. 14. Es un periodo donde surge el Estado, surgen las primeras ciudades y también los primeros esclavitos. Todo ello en clara referencia a que Bronce. A el siguiente bronce. metal en el bronce, ¿no? Paleolítico, neolítico, trueque, bronce, hierro, bronce, acá dice. Pregunta 15. Las pinturas rupestres. Casa. ¿Qué expresan las pinturas rupestres? Una manifestación de tipo dedo, filosófico y económico. ¿Dónde veo lo filosófico acá yo? No. Están filosofando acá como Platón. No, ¿qué cosa vemos acá? Mágicos y didácticos, la A. Mágico y didáctico, correcto. Mágico para creer que la presa va a ser cazada en la vida real y didáctico para que sepan la estrategia de emboscada. Ya, estamos en la pregunta 14, 15, vamos con la 16. Ya vamos acabando. La clásica imágenes que vemos acá es de Bien, sí, sabe paleolítico las Venus paleolíticas que pertenecieron al Paleolítico superior. superior. Es un arte mobiliar y en este Paleolítico superior también se conoció el arco y la flecha. Ya. 17. Esta piedra es del Paleolítico inferior, del Homo habilis. Si es Oye, del gracias. Homo habilis, también se le conoce como El dubayense. ubayense, porque si fuera del Erectus sería el achelense. Ya, 18. Acuérdate que al comienzo éramos
Carroñeros. Antes de ser cazadores, comíamos la carroña, el tuétano del hueso, ¿verdad? Y luego ya fabricamos la herramienta y nos volvimos cazadores, ¿no? Depredadores, ya. Entonces la C. 19. Lo correcto. Para Lamarck, las especies heredaban caracteres adquiridos a las nuevas generaciones. Sí, no he hablado de Jean-Baptiste Lamarck porque eso es biología, pero Lamarck es el de la clásica teoría de que como las jirafas estiraban sus cuellos, por eso fueron alargándose. El uso de un órgano mucho tiempo permite la evolución. Eso es falso, ¿no? Pero Lamarck decía eso. El fijismo se sustenta en los avances de la ciencia, principalmente la genética. No, la genética tiene que ver con otro tema. Para Engels, es un marxista, la evolución es por el trabajo. Es una posición marxista acá. Para Federico Engels, el amigo de Marx, ¿no? El marxista, pues, sería 1 y 3 acá nomás. Ya, esto es una pregunta más biología, de biología. Por eso, fijismo, eso tu profe de biología te va a contar. Ya, 20. El Homo habilis. Hace herramientas para cazar. Luego desechaba las herramientas que no usaba. ¿Y por qué las desechaba? Se han hallado que gran cantidad de ellas en lugares de cacería. Las desechaba, qué raro. No las volvió a usar. Seguramente porque había muchas o sabía hacerlas bien rápidamente. Sería la facilidad de su elaboración por la abundante piedra. Bueno, pues podría ser eso. 21. La hominización. Este proceso de cambios tuvo como rasgo central la bipedia y la producción de herramientas. 22. ¿En dónde se han encontrado ejemplares de Erectus? En China, Pekín e Indonesia, también llamado el hombre de Java. 23. La revolución neolítica completa surge. La revolución neolítica surge a consecuencia del cambio climático, de Pleistoceno a Holoceno. Y esta fue la pregunta que vino en San Marcos. Para terminar, la 24. Ahí está, ¿no? La que te dije. ¿Cuál sería la secuencia correcta para que no te regues con tantos homos? El habilis es el primero, luego viene Neandertal, Erectus y antecesor. ¿Cómo era? Erectus o antecesor. ¿Cuál es primero? ¿Erectus o antecesor? Primero sería el Erectus, ¿no? El Erectus que sale rápido del ergaster. Y luego ya de ese ergaster se van a Europa y se vuelve antecesor. Y del antecesor, Heidelbergensis, Heidelbergensis Neandertal. Correcto, la clave sería la C. ¿Ya? Así no era tan difícil, ¿no? Solo tienes que recordar. Esa fue la pregunta de San Marcos 2022. Bien, chicos, y eso ha sido todo la clase del día de hoy. Nos veremos la próxima semana con la Edad Antigua, primera parte. Vengan repasando Egipto, Mesopotamia, China e India, que esas son las 4 culturas que veremos en la siguiente. Bien, gracias por su amable atención y su prestancia a colaborar con las clases. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Cuídense. Hasta luego, profe, cuídese. Chao, Jordan. Nos vemos.